Bueno, menos mal que han sido 7 y no 4 o 5. Hay gente que lo pasa muy leve, entonces estar 10 días sí que me parece demasiado. Y si los técnicos lo han visto, yo creo que será buena medida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es el nuevo escenario, este que acaban de ver y escuchar, en el que nos movemos desde hoy. Se acorta 3 días la cuarentena, solo una semana, y de ahí al trabajo si no se aprecian síntomas. La estrategia para combatir la pandemia ha cambiado. La alta incidencia de casos no. Hoy de nuevo se superan los de ayer, casi 3.700 positivos en un día y 23 nuevos hospitalizados. La hostelería se prepara para una Nochevieja a medias. A la 1 de la madrugada habrá que bajar la persiana. Desde esta pasada noche han entrado ya en funcionamiento las nuevas restricciones. Desconcierto entre los profesionales del sector sobre lo que van a hacer. No tengo ni idea de lo que va a pasar. La Nochebuena fue muy floja por la tarde, o sea, a la tarde no hubo tardeo, hubo un vermú bastante flojo. Las cenas también he tenido que cancelar. Y bueno, la gente está pues muy asustada. Entonces... Bueno, y sobre lo que no había ninguna duda es sobre lo que ocurriría en el día de hoy en el Pleno de Presupuestos de Pamplona celebrado esta mañana. Todo sobre el guión han sido rechazados con el voto en bloque de la oposición. Frente a este presupuesto, la nada. Ni una sola enmienda. Ha fracasado usted estrepitosamente en su intento por tener presupuestos por... Qué pena, señor Maya, que no haya sido capaces de cumplir con nuestras enmiendas. Sabe que no es posible ni aprobarlos, ni ejecutarlos. En este mismo momento toma usted posesión de su cargo de concejala de este ayuntamiento. Bueno, pues este era el momento que devolvía la composición de fuerzas en el Pleno. La concejala de EH Bildu, Garbiñe Bueno, tomaba posesión del cargo en sustitución del dimitido José Abaurrea. Hoy les vamos a contar el trabajo que desarrollan estas personas. Son cooperantes de Cruz Roja Navarra que han venido a pasar estas fechas con sus familias. Sus vidas giran en torno a las zonas del mundo más empobrecidas o azotadas por catástrofes, más allá, por supuesto, de la pandemia. Y en deportes, dura derrota de las Pil Jumpers para cerrar este año. Los de Pato no pudieron ante el líder y cayeron por un contundente 7-0 frente al Barcelona en un partido que fue sentenciado en la primera parte. Nos llevamos 7 y es un partido y nada, a los chicos nada más que le puedo decir también la enhorabuena por el trabajo. Es difícil, es un palo, pero bueno, nos tenemos que levantar. El día 4 tenemos otro partido y una imagen más, la de una vieja compañera de fin de año que se deja ver por estas fechas, últimamente más de lo normal. ¿Veremos el sol estos días? Sí, cuando la niebla lo permita.